Bueno, aquí tenemos un paramotor con un motor Walker Jet 200 de última generación, el último modelo que salió. Es un motor relativamente nuevo, ya que tiene 25 horas de uso y que presentaba un problema en sus últimas horas de vuelo, que al parecer se comía los dos raíles de la correa longitudinalmente. Y da la casualidad que estos dos raíles son los que iban más pegados al motor. Por lo que puede ser de varias cosas. Puede ser que tenga holgura la polea de la transmisión, la cual comprobamos que no tiene ningún tipo de holgura y que rueda perfectamente. También puede ser de una falta de alineación de la polea con el piñón de la transmisión. Descartamos este error con una pequeña regla y vemos que en todos los puntos de apoyo de la regla coinciden. Está perfectamente alineada el piñón con la polea. Por lo tanto, tampoco puede ser por esta causa. Poco después descubrimos el motivo por el que se comía la correa, y es que este motor tiene un pequeño problema de rodamientos de cigüeñal. Vosotros desde la cámara no lo apreciaréis muy bien, pero al tacto se aprecia que moviendo el cigüeñal coaxialmente hay una pequeña holgura. También en el plato magnético, si lo movemos, se puede percibir una pequeña holgura. Eso es síntoma de que los rodamientos están cascados. ¿Por qué se cascan unos rodamientos con un motor tan nuevo, relativamente nuevo, con 25 horas? Pues bien, por el exceso de apriete de la correa en la transmisión. Ese es el motivo principal por lo que los rodamientos en estos motores se estropean. Posteriormente, vamos a hacer una especie de tutorial, un vídeo, para que aprendáis a desmontar el motor, cambiarlos y nada, montarlo otra vez y hacer la puesta en marcha al motor para que nos dure muchas horas. Primeramente, antes de sacar el motor, vamos a sacar los elementos auxiliares del mismo, como pueden ser motor de arranque, cableado y carburador. Para así sacar los 4 tornillos posteriores de anclaje a la bancada del chasis y que nos salga el motor de forma limpia para poder empezar a trabajar con él. Procedemos primero a sacar el carburador. Todos los tornillos los guardamos en una cajita o recipiente, muy importante no perder nada. Aquí tenemos la caja de láminas con sus correspondientes juntas. Lo siguiente que vamos a sacar va a ser la caja de láminas. Montado el carburador y desconectados los tubos de gasolina y el tubo de vacío al cárter, procedemos a sacar la caja de láminas. Son 4 tornillos muy sencillos de sacar. Ahora, una vez que no tiene los tornillos, normalmente las cajas de láminas, aparte de con su junta, se suelen sellar con un sellador tipo Nural y similar. Por eso nos costará sacarla. Pero como podéis ver, ofreciendo un poquito de fuerza, sale perfectamente. También destacar que si no sacamos la caja de láminas, en un futuro no podremos desdoblar los dos semicárteres para sacar los rodamientos, ya que las láminas van unidas por 2 tornillos a un semicárter interior y con 2 tornillos a un semicárter exterior, juntándolos.
Aquí vemos la caja de láminas, que son de 6 pétalos de carbono. Vemos que están perfectamente, que no les falta ningún trozo a ninguna. Y nada, la función de la caja de láminas pues viene a sustituir las válvulas de un motor de 4 tiempos. Aquí vemos que abren y cierran perfectamente. Y destacar que de paso que se hace la labor de mantenimiento la labor de sustitución de los rodamientos, se puede hacer labor de mantenimiento de otros mecanismos periféricos del motor, como pueden ser el carburador, caja de láminas. Luego vamos a verificar también el grupo térmico y el avance del plato magnético. Antes de desmontar el motor es muy importante disponer de un set de repuestos como juntas de caja de láminas, arillos del pistón, juntas de la base de cilindro, juntas de culata. En este caso no son como las típicas juntas de toda la vida, son juntas de goma, una goma especial térmica, se llaman juntas tóricas. También tenemos juntas de escape, tenemos el rodamiento de la jaula de agujas que va al bulón del pistón, tenemos los rodamientos de la polea del cigüeñal, de la polea de la transmisión, y también tenemos los rodamientos del motor que posteriormente cambiaremos. Muy importante, siempre que se cambie, que se saque el bulón de un pistón, hay que tener los circlips nuevos, hay que ponerlos nuevos, porque si no se pueden salir con el motor encendido y gripamos el cilindro y el pistón. Muy importante también disponer de los retenes de cigüeñal, necesitamos 2. La función del retén de cigüeñal es impedir salir los gases de compresión y la mezcla y todo lo que se encuentra, el vacío que se crea de mezcla y aire dentro del cárter, que salga por los extremos del cigüeñal. También dispondremos de un pistón nuevo, en este caso lo más seguro, dadas las horas que tiene el motor, tan solo 25, y su uso, dudo mucho que haya que cambiarlo, pero por si las moscas tenemos un pistón nuevo también, que llegado al caso cambiaremos sin ningún problema. Bueno, ya tenemos el motor preparado para sacarlo del chasis mediante los 2 tornillos de 8 milímetros traseros, pero por comodidad, antes de sacar el motor, para trabajar mejor en la extracción del cilindro, vamos a sacar el cilindro, la culata, o sea, el grupo térmico, antes de sacar el bloque del motor del chasis. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, sacando los 4 tornillos de la base del cilindro. ¿De acuerdo? No hace falta en este motor sacar la culata, ya que el cilindro sale con 4 tornillos de la base del cilindro. No lleva espárragos este motor. Nos quedará el pistón colgando con el bulón, la jaula de agujas y tal. Aprovecharemos para sacar el pistón y una vez que quede la biela al aire ya sacamos todo el motor. Una vez sacado los 4 espárragos de la base del cilindro, procedemos a pegar un pequeño tirón para abajo y ahí tenemos. Miramos que el interior del cilindro, la capa en Nicasil no tenga ningún desprendimiento, ni rayazos, ni nada. En este caso está tan nuevo que aún tiene incluso las marcas del torno, como podéis ver. Se puede apreciar al fondo la culata, cómo está el agujero de la rosca de la bujía, y vemos que hay una concentración bastante importante de carbonilla. Esto es fruto de la mezcla al 3% del rodaje. Todos los motores después de la fase de rodaje se deberían de sacar la culata y limpiar la carbonilla. Ahí la podéis ver al fondo. Y posteriormente, más adelante, la sacaremos.
Bueno, como podéis ver, al fondo, en la culata, vemos el agujero de la bujía y en un lado de la cámara de compresión vemos un pequeño agujero encima de la lumbrera del escape, que ese agujero es el del descompresor, si no sería muy difícil arrancar el motor. Y al fondo vemos una acumulación de carbonilla. Esta carbonilla no es porque el motor tenga muchas horas ni nada de eso, es porque este motor fue rodado a un 3% de aceite al principio y a un régimen bajo y con una bujía fría. Por lo tanto, los residuos de carbonilla quedaron en la culata. Desde mi punto de vista, todos los motores, después de su fase de rodaje, habría que sacarles la culata y limpiar la cabeza del pistón y la cámara de compresión para eliminar toda esta carbonilla. Una vez que el aceite se baja al 2%, al 2,5% y se afina un poco más el motor, ya no se crea tanta carbonilla en la cámara de combustión. Posteriormente comprobaremos el estado del pistón y de los arillos. Como podéis ver, el pistón está perfectamente nuevo, no tiene rayaduras importantes. Si os fijáis, puede haber pequeñas rayaduras como estas, pero son rayaduras que mismamente en la fase de rodaje, en el periodo de ajustamiento del motor, pues se producen ellas mismas, pero no quiere decir que el motor esté desgastado ni nada. Habría que empezarse a preocupar cuando el motor mostrase por esta zona de aquí una especie de temple, un color templado. Eso significa que el pistón ya está en las últimas, que el motor se usó, digamos, en un régimen de poca lubricación y un régimen alto durante su vida. Y bueno, que no es buena señal, pero como podéis ver, este pistón está totalmente nuevo. Para comprobar si los arillos están bien, podéis pasarle el dedo así. Si en la yema de las manos os da la sensación que los arillos cortan, como si fuese el filo de una navaja, significa que están en perfecto estado. También hay que comprobar, pero esto se hace sacándolos y metiéndolos dentro del cilindro, la holgura digamos, el desgaste de los mismos. Pero unos arillos con 20 horas es imposible que estén desgastados. También hay que comprobar la holgura de las ranuras del pistón. Es normal que tengan un poquito de holgura. Esta holgura, en cuanto el motor coge temperatura, desaparece, ¿vale? Pues nada. Posteriormente vamos a sacar los circlips, vamos a sacar el bulón, la jaula de agujas y vamos a comprobar el estado de la cabeza y del pie de la biela y del bulón. Por último, y antes de sacar nuestro bloque de motor de la jaula del chasis, vamos a aflojar todos los tornillos de Allen de métrica 6 del cárter, ¿vale? Suelen ser tornillos que están bastante apretados y que tienen fijatornillos en sus roscas, y es preferible aflojarlos con el motor atornillado a la jaula del chasis. Retiramos los tornillos. Los guardamos en nuestra cajita con todas las piezas. Y ya tenemos el motor listo para sacarlo del chasis. Bueno, una vez con el motor fuera, vamos a verificar
un par de asuntos. Primero, vamos a fijarnos que el cigüeñal, donde atraviesa el bulón que agarra la biela, no está templado. Templado es que está de color dorado. Este vemos que está del color del propio metal, que está perfectamente. Si está templado, significa que el motor durante su vida, que funcionó durante mucho tiempo a un régimen muy elevado, que tuvo sobrecalentamientos y, digamos, resumiendo, que el cigüeñal sufrió bastante. Este, como podéis ver, está impoluto. Luego, lo que os comentaba al principio de este vídeo, al coger por el plato magnético o por el piñón, da igual, si hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo, no sé si podréis observar durante el audio, un ruido como un cracateo. Esa holgura significa que los rodamientos de cigüeñal están fastidiados, por el motivo que comentamos al principio del vídeo, exceso de tensión de la correa. Vamos a proceder a separar los dos semicárteres, que es algo laborioso, pero antes hay que sacar con un extractor especial el plato magnético y el piñón de la polea. Como podéis ver, hay varios tipos de extractores. Por ejemplo, este de aquí es de Vitorazzi, este de aquí es de Simonini y este de aquí es de Walker Jet. El extractor lo que hace es enroscar por una rosca exterior a una rosca interior del piñón, aplicando presión sobre un tornillo que va al eje del cigüeñal, ejerciendo la rosca fuerza hacia afuera y arrastrando a la vez el piñón. También existe otro tipo de extractor, es un poco más voluminoso, extractor de brazos o de trípode, que mediante un espárrago central ejerce tensión en el núcleo de cigüeñal y los brazos extraen el plato magnético. En este caso, para el plato magnético vamos a usar un extractor de brazos. Bueno, ya tenemos el plato magnético extraído. Ahora hay que sacar la bobina del portabobinas mediante dos tornillos de métrica 6. Y en este caso no hay que marcar ni nada, porque el propio avance correcto del motor ya lo trae, es posición única, y el plato magnético va mediante una chaveta. Así que la posición del plato magnético, como la de portabobinas, es la configuración que trae de fábrica, tal como lo sacamos. Luego, al final, optamos por sacar el pistón para comprobar el estado de la jaula de agujas, que es perfecto, y la holgura de la biela. Tiene que tener un poquito de holgura, así como vemos. Para no perder la jaula de agujas, lo que vamos a hacer va a ser meter una brida de nylon, la apretamos y ahí está. Así ya no perdemos la jaula de agujas con esta bridita. Bueno, aquí tenemos el motor Walker Jet 200 despiezado, todo limpio, con las juntas de repuesto nuevas, rodamientos y retenes de los rodamientos nuevos, todas las piezas revisadas, los dos semicárteres con sus alojamientos de los rodamientos totalmente limpios, es muy importante. Caja de lámina revisada, carburador Walbro 37 con láminas nuevas y totalmente revisado, cilindro de 200 centímetros cúbicos revisado, la culata limpia de carbonilla, junta de culata nueva. Al final optamos por meterle rodamientos de la polea de la transmisión nuevos también. Y nada más, ahora montarlo. Bueno, como podéis ver, tenemos unos semicárteres preparados para colocar el nuevo rodamiento. Aquí tenemos el viejo rodamiento
Ahora vamos a colocar uno nuevo, que es un P6 de precisión y de alta velocidad y reforzado. Veis que no se parece mucho el uno al otro, pero es mucho más efectivo el de la derecha y será mucho más duradero. Para colocar un rodamiento, lo fundamental es que no nos entre torcido en el asiento, pero antes hay que hacer un proceso de calentamiento del cárter con una pistola como la que veis aquí de decapar, ¿vale? Esta pistola suelta una temperatura, el aire a 750 grados. Durante un minutillo disipamos calor así, de esta forma. Con esto lo que conseguimos es que las moléculas que forman el aluminio se dilaten y por tanto que se ensanche media micra de diámetro el alojamiento del rodamiento. Por lo contrario, con el rodamiento, ¿qué vamos a hacer? Meterlo en el congelador durante 20 minutos. Este estuvo más o menos media hora, ahora mismo está congelado y lo que hacemos es disminuir su diámetro más o menos en una micra. Si aumentamos el diámetro con calor del aluminio del cárter y disminuimos el diámetro con frío de rodamiento, nos entrará mucho más fácil el rodamiento y una vez que el rodamiento se caliente y el cárter se enfríe, quedará aprisionado y perfectamente colocado. Es muy importante meterlo uniformemente, ¿vale? No puede quedar torcido respecto al eje de cigüeñal. Posteriormente vemos cómo queda el rodamiento perfectamente alojado en su cavidad. Aquí tenemos el alojamiento del retén de cigüeñal, que posteriormente veremos cómo se coloca. Pues nada, como veis, ya tenemos los dos rodamientos blindados metidos, nuevos. Y vamos ahora a explicar cómo se pone el retén de cigüeñal. Como podéis ver, aquí tenemos el recambio nuevo. El retén va alojado al lado, en la cavidad esta que hay al lado del rodamiento que acabamos de poner. Iría de esta forma, así. Entra un poco a presión, ¿de acuerdo? No hay que lubricar los bordes, mucha gente lo hace, pero es un gran error. Lo que hay que lubricar es el interior, pero a la hora de meter el cigüeñal. Y hay que meterlo con mucho cuidado para no dañar la membrana que retiene la compresión dentro del cárter. De esta forma lo metemos así y con un martillo de goma damos unos toques y ahí lo tenemos metido, que quede a ras de su alojamiento de la fundición. En el otro semicárter ya lo hemos metido y ahora ya tenemos los dos semicárteres listos para echar la pasta de juntas. Os recomiendo que uséis esta, digan lo que digan, es la mejor, Nural 61, aluminio, especial para aluminio y de color aluminio, ¿vale? Es un color gris. La aplicáis por toda la junta, por un semicárter y por el otro. No sin antes limpiar perfectamente la superficie a enjuntar y si es necesario incluso pasar una pequeñita lija de agua para limpiar los restos de la junta anterior, ¿vale? No pueden quedar restos de junta ni de suciedad. Y luego con una pistola se sopla todo. Una vez aplicada la junta en los dos semicárteres hay que esperar unos 5 minutos a que cuaje y luego, mientras esperamos esos 5 minutos, vamos abocando cigüeñal en uno de los semicárteres. En este caso lo vamos a abocar primero en el semicárter que va a dar al plato magnético. Bueno, pues aquí tenemos el cigüeñal alojado ya en un semicárter y en el rodamiento. Ahí lo tenemos.
tenemos que ver que ruede bien de un lado. Ahí está, rueda perfectamente. Bien, os voy a dar un consejo a la hora de montar los rodamientos, semicárteres, el cigüeñal. Hay un producto que se llama Lotite 641, que es un fijador de grado medio, ¿vale? ¿El fijador para qué sirve? Bien, se echa aquí justo en el asiento del rodamiento y sirve para fijar el rodamiento, para evitar que el rodamiento gripe y podamos cascar el rodamiento o, en el peor de los casos, el eje del cigüeñal. Se le echa un cordoncito todo alrededor y ya colocamos el otro semicárter en la posición adecuada. Una vez colocado el líquido fijador donde indica mi dedo, en el asiento de los rodamientos, y antes de colocar el semicárter, vamos a echar en los dos semicárteres la pasta de juntas Nural 61 aluminio que antes os dije. Bien. Como podéis ver, esta pasta de juntas es de color gris, que una vez seca disimula mejor la junta creada con el color del aluminio. Aquí veis, hay que echar esta cantidad más o menos, de forma uniforme, y ahora echamos un poco menos de cantidad en el otro semicárter. Si os fijáis, el motor Walker Jet tiene a lo largo de la junta una ranura, algo que vi en muy pocos motores de paramotor, para que se cree una junta mucho más uniforme y más estanca. Pues nada, vamos al lío. Con pequeños toques de martillo de goma, como podéis ver, ya hemos aproximado los dos semicárteres. Hacemos una comprobación de que gira bien, perfectamente, y es el momento de abocar todos los tornillos de 6 milímetros. Y aquí está. Ahí tenemos los 6. Es muy importante que antes de abocar todos los tornillos le echemos en la punta de cada tornillo un poco de fijatornillos, Lotite 270, ¿de acuerdo? Echándole simplemente esta cantidad, nos garantizamos que durante el tiempo que esté montado el motor no se nos va a aflojar ni un solo tornillo. Así veis, con esta cantidad o incluso menos. Como podéis ver, después ya de tener apretados los dos semicárteres, por la junta obviamente tenemos el sobrante, que ahora limpiaremos con un trozo de papel y luego lo daremos con jabón o lo que veamos, ¿vale? Pero es importante dejarlo limpio antes de que se seque. Bueno, pues nada, aquí tenemos nuestro cárter ya montado, ensellado, apretado, ajustado y listo para colocar el cilindro. Pero antes de colocar el cilindro nos vamos a asegurar de que no quedan residuos dentro, dándole con el aire.
La siguiente comprobación antes de colocar el cilindro es una última verificación de que gira perfectamente sin ningún tipo de vicio. Y ahí lo tenemos, perfectamente gira. Pues nada, vamos a cerciorarnos de que la base del cilindro, donde va a apoyar la junta y donde va a ir apretado el cilindro, está bien limpia. Le vamos a pasar una lijita de agua muy fina. Le vamos a echar también un poquito de pasta de juntas de aluminio, como la que utilizamos antes para juntar los dos semicárteres. Ponemos su junta y listo. Antes de meter el cilindro, que ya lo tenemos aquí preparado, engastrarlo en la biela y atornillarlo a los dos semicárteres, tenemos que acoplar el pistón dentro, con los arillos ya dentro del cilindro. Una vez colocado, colocaremos de esta forma el pistón ya directamente sobre la biela, a través de, enganchando su bulón. Y sin olvidarnos de poner el circlip. Muy importante. Los pistones arriba tienen una marca, una flecha. Aquí la podéis ver. Esa flecha tiene que ir apuntando a la salida de escape. En este caso la tiene de este lado, por lo tanto este pistón iría así. También es muy importante, antes de engastrar el pistón dentro del cilindro, lubricar los arillos y las faldas del pistón con un poquito de aceite, da igual que sea de 2 tiempos o de 4, para no dañar ni los arillos ni el cilindro. También, antes de meter el pistón y engastrar el bulón con la jaula de agujas, que la tenemos aquí, hay que lubricar un poco la jaula de agujas y meterla dentro, ¿vale? Pero lubricada. Bueno, ya tenemos el pistón engastrado en el interior del cilindro y listo para colocar el bulón en la biela y atornillar el cilindro a la base del cárter. Bueno, ya tenemos el cilindro y el pistón presentado para atornillar en la base del cárter. Ya tenemos el circlip del bulón colocado, la jaula de agujas dentro y nada. Ahora solo queda una pequeña cosita. Antes de cerrar el cárter, un poquito de UD40 en la jaula de agujas del pie de la biela. Ya echamos en la cabeza, ahora en el pie. Así. Ahora cogemos y para abajo. Ahí está. Y ahora atornillamos los 4 pasadores con sus correspondientes tuercas para fijar el cilindro a la base del cárter. Y ya tenemos las 4 tuercas de la base del cilindro apretadas al cárter. Hay que apretarlas como una culata. Darle primero un apriete leve y luego el apriete definitivo en cruz. Bueno, ya tenemos la bobina atornillada mediante 2 tornillos de métrica 6 sobre el portabobinas del cárter. Le echamos un poquito de fijatornillos a cada tornillo. Es muy importante la bobina echar fijatornillos. Ya colocamos el piñón de la transmisión con su tuerca y arandela autoblocante. Es muy importante calentar con la pistola térmica el piñón antes de colocarlo, para que dilate un poco y encaje mejor en el cigüeñal. Ahora pasaremos a colocar la culata, la junta de culata,
el plato magnético y la polea donde va atornillada la hélice. Bueno, aquí estamos ya atornillando la culata. Primero le damos un apriete lento, con poca fuerza. Muy bien. A continuación, vamos a darle un apriete ya, digamos el definitivo, tiene que ser un apriete en cruz. Es muy importante, en este caso no podemos disponer de una llave dinamométrica. Más o menos, haceros la idea de que no podéis sobrepasar los 2,2 kilos de fuerza en cada tornillo de la culata. Los tornillos de la culata es recomendable apretarlos cuando el motor es nuevo, a las 10 horas después de terminar el rodaje, y ya una vez que el motor tenga un uso considerable, pues cada 20-25 horas no está de más pegarle una reapretada así en cruz. Listo, pues ya tenemos la culata montada y nuestro motor ya a puntito está de salir volando. Vamos a montar nuestro escape, aquí lo tenemos, lo revisamos, no hay ninguna grieta en ninguno de sus soportes. Reapretamos un poco el silencioso, vemos que la junta de silencioso está en perfecto estado. La rótula secundaria del escape con sus muelles perfectamente tensados, no pueden ir muy tensados, tiene que haber juego en la rótula. Comprobamos el desgaste de la rótula primaria, que está perfectamente. Y aquí tenemos la hembra de la rótula primaria, a la que le hemos metido espárragos de 6 milímetros de inoxidable nuevos, ya que estos espárragos suelen sufrir mucho. Y antes de montar el escape, muy importante y que casi nadie hace, hay que engrasar la rótula, la hembra y el macho. Y en la rótula secundaria del escape también ya está engrasada. Vamos a proceder a engrasarla para que con las vibraciones sufra el mínimo desgaste con el movimiento natural del escape. Por ejemplo, cuando está ralentí hay muchas vibraciones y la rótula sufre mucho. Hay que echar una grasa, pero no vale cualquier grasa. Tiene que ser una grasa que soporte al menos 1000 grados de temperatura. Aquí tenemos una grasa antigripante de la marca LGS, es un poco cara y la venden en formatos grandes de 1 kilo mínimo. Vale 43 euros, pero nos vale para... nos dura toda la vida. Esta grasa aguanta la temperatura de 1400 grados trabajando bajo fricción. Aquí la tenéis, es una grasa, parece una grasa de modileno, es muy viscosa y, lo más importante, aguanta 1400 grados de temperatura. Lubricamos la rótula, ahí lo tenemos. De esta manera, ahí está. Bien, ya tenemos la hembra de la rótula primaria del escape engrasada y ahora vamos a darle un poquito, también menos cantidad, al macho de la rótula. Todo eso alrededor y ahí está. Ahora ya podemos proceder a abocar el escape. Ya tenemos el escape presentado, ya hemos abocado los 2 tornillos de los silemblocs de soportes superiores, a los cuales le hemos echado fijatornillos, es muy importante, y
procedemos a apretarlos ya sin miedo, aunque no hayamos colocado la rótula. Ahí está. Bien, ya tenemos el escape atornillado, nos aseguramos de que está bien apretado. Perfecto. Ahora lo siguiente que hay que hacer es colocar la arandela de sujeción de la rótula, pasarla por los 3 espárragos, meter los muelles de tensión, no pueden ir muy apretados, muy importante, si no fastidiamos la rótula. Luego metemos una arandelita y apretamos el tornillo. Ya tenemos la brida dentro de los espárragos, colocamos los muelles, colocamos una arandela y los 3 tornillos. Bien, cabe destacar que estos tornillos son especiales, no son autoblocantes, pero vemos que tienen la punta un poco más rebajada. La punta rebajada tiene que ir hacia afuera, de esta manera, así. Y nada, ahora apretarlos. Aquí tenemos la brida ya tensada, con los muelles, los tornillos abocados y apretados a la tensión correcta. Ya veis que el muelle no tiene que estar totalmente tensionado para que la rótula con las vibraciones pueda tener juego. Veis que sobresalió un poco de grasa calórica que le echamos al principio. Se limpian los restos. Y nada, ya tenemos nuestro escape colocado.